Todo comenzó con el aroma. David lo percibió el primer martes de marzo, cuando Laura regresó del trabajo una hora más tarde de lo habitual. Algo floral, dulzón, completamente diferente a su perfume habitual. Él estaba junto a la ventana de la cocina, fingiendo mirar al patio, mientras escuchaba atentamente sus movimientos en el recibidor. ¿Cómo ha ido el día?, le preguntó cuando pasó por delante, quitándose el abrigo. Bien. Estoy muy cansada. La voz sonaba igual que siempre, pero el aroma era diferente. David repasó mentalmente su día. Por la mañana olía como siempre, lo recordaba perfectamente. Así que había aparecido algo nuevo. Puede que alguna compañera le haya pedido que pruebe su perfume, se dijo, y al instante se dio cuenta de lo ridículo que sonaba incluso en sus propios pensamientos. Los días siguientes comenzó a fijarse en los detalles. Laura siempre dejaba el teléfono boca abajo, pero ahora lo giraba hacia la pared. Antes leía los mensajes en voz alta si eran divertidos o interesantes. Ahora solo sonreía para sí misma, mirando la pantalla. ¿Qué pasa?, le preguntó una vez durante la cena. Nada, una compañera me ha mandado una foto. Pero guardó el teléfono en el bolso. David trabajaba como Constable Chief en una empresa de construcción desde hacía 12 años. Estaba acostumbrado a los detalles, a las pequeñas cosas que formaban el conjunto. Aquí era el mismo sistema, hechos aislados que por sí solos no significaban nada, pero juntos. Los retrasos en el trabajo se hicieron más frecuentes. Antes Laura llegaba a las 6:30, ahora a las 8, e incluso más tarde. Las explicaciones siempre eran razonables: informes urgentes, inventario, eventos corporativos. En el concesionario siempre pasa algo, dijo cuando él preguntó una vez más. Antes no pasaba. Antes no era gerente senior. Técnicamente era cierto. Hacía 6 meses Laura había recibido efectivamente un ascenso. Pero David recordaba cómo le había contado entonces sobre sus nuevas responsabilidades, y los retrasos constantes no figuraban entre ellas. Si tuviera a alguien más, habría inventado un horario más estable, pensaba David. Este pensamiento debería haberlo tranquilizado, pero por alguna razón no lo hacía. A principios de abril se fijó en los gastos. Su cuenta común mostraba gastos que él no recordaba. Un restaurante en el centro por 2.000. Un taxi por 800. Otro restaurante, esta vez por 3.500. Laura la llamó al ordenador. ¿Este gasto, lo recuerdas? Miró la pantalla, frunció el ceño. Ah, sí. Comimos con los compañeros después de la presentación de los nuevos modelos. Un evento corporativo. ¿Pagasteis vosotros? La empresa lo compensará después. Es más cómodo pagar directamente con una tarjeta. Lógico. Pero por alguna razón David no podía recordar que antes ella trajera compensaciones por gastos similares. Comenzó a comprobar el cuentakilómetros de su coche. Cada mañana, cuando Laura estaba en la ducha, bajaba al patio y anotaba las cifras en un papelito que guardaba en la cartera. Al principio parecía que todo estaba normal, los 30 kilómetros estándar hasta el trabajo y vuelta. Pero luego aparecieron kilómetros de más. Primero 20, luego 40, después 50. ¿Fuiste a algún sitio ayer después del trabajo?, le preguntó durante el desayuno. Pasé por casa de mamá. Me pidió ayuda con unos documentos para la subvención. David lo sabía. Su suegra podía pasarse medio día con la documentación más simple. Pero la madre de Laura vivía en la dirección opuesta al concesionario. Los 50 kilómetros de más no habrían bastado para ese viaje. A finales de abril comprendió que ya no podía limitarse a observar. Necesitaba una verificación real, no estos juegos de detective con el cuentakilómetros. Mañana me voy de viaje de trabajo, le dijo a Laura el domingo por la noche. 3 días. Inspección de la sucursal. ¿A dónde? A la provincia. Empezamos un proyecto nuevo allí, tengo que resolver temas con la contabilidad local. Asintió sin apartar la vista del televisor. Vale. Entonces me quedaré trabajando hasta tarde mañana. Como no estarás, puedo terminar tranquilamente lo que no me da tiempo durante el día. Respuesta perfecta. Demasiado perfecta. El lunes por la mañana David hizo la maleta, se aseguró de que Laura lo viera y se marchó. Pero no de viaje de trabajo. Alquiló un coche y se aparcó en un lugar desde donde se veía su patio. Laura salió a la hora habitual, las 8 de la mañana.
David la siguió hasta el concesionario, se aseguró de que efectivamente había ido al trabajo y regresó a casa. Pasó el día en el piso vacío, intentando leer, pero no conseguía concentrarse. En su cabeza daba vueltas un pensamiento, ¿y si realmente solo trabaja hasta tarde? Por la noche volvió a meterse en el coche alquilado y fue al concesionario. Laura salió a las 6:30, como antes. David la siguió hasta casa, vio cómo subía al piso, encendía la luz. Los 2 días siguientes transcurrieron exactamente igual. Ninguna desviación de la ruta habitual, ningún encuentro sospechoso. Laura trabajaba, llegaba a casa, veía la televisión. El jueves por la mañana David regresó del supuesto viaje de trabajo. Laura lo recibió como siempre, le dio un beso en la mejilla, le preguntó qué tal, le contó sobre sus 3 días. Me quedé trabajando hasta tarde, como había planeado, dijo. Por fin pude ordenar todos los papeles acumulados. David asintió. La había visto llegar a casa a la hora habitual. Así que había mentido. Directamente, a los ojos, sin una sombra de duda. ¿Pero por qué? Si no tenía a nadie, si realmente solo trabajaba, ¿para qué mentir sobre la hora a la que llegaba a casa? Se sentó en la cocina, bebió café e intentó encontrar una explicación lógica. Puede que quisiera estar sola. Puede que simplemente paseara por la ciudad, pensara en sus cosas. La gente tiene derecho al tiempo personal, a secretos que no conciernen al cónyuge. Pero entonces, ¿por qué no había dicho la verdad? Algo como, quiero estar sola a veces, pasear después del trabajo. Él lo habría entendido. Llevaban casados 8 años, sabía que a veces tenía esos estados de ánimo. David terminó el café y se dio cuenta de que se sentía como un paranoico. Seguía a su mujer, comprobaba su coche, montaba provocaciones. Como en un detective barato. Pero la alternativa, simplemente creer y seguir viviendo como antes, parecía aún peor. ¿Qué hacer a continuación? Podía pasar tiempo reflexionando sobre cómo se estaba convirtiendo en un maníaco, o podía intentar encontrar al menos algunas pruebas reales de sus sospechas. Eligió lo segundo. David encontró el número de un detective privado a través de Íñigo Somarriba, el abogado corporativo de su empresa. Íñigo no hizo preguntas innecesarias, solo le dio las coordenadas y añadió. Trabaja profesionalmente. Es caro, pero da resultados. Víctor Pedro Crespo lo recibió en una pequeña oficina en el tercer piso de un centro comercial. Un hombre de unos 50 años, con traje formal y ojos atentos. En la mesa, un ordenador, una impresora, 2 cámaras en un maletín. Seguimiento de la esposa, dijo David sin preámbulos. Sospecha de infidelidad. Entiendo. La tarifa son 5.000 al día más gastos. Mínimo una semana de trabajo. Fotos, video, informe detallado de movimientos. ¿Cuánto tiempo hace falta normalmente para obtener resultados? Si hay algo, una semana lo mostrará. Si la persona es precavida, hasta un mes. David firmó el contrato y pagó el anticipo. 3 días después Crespo llamó. Tengo los primeros materiales. ¿Nos vemos? Se sentaron en un café frente al concesionario. Crespo sacó una tableta, mostró una serie de fotografías. Su esposa almorzó aquí anteayer. ¿Ve al hombre de enfrente? David se fijó en la imagen. Laura estaba sentada en una mesa en un restaurante caro, frente a ella un hombre con traje oscuro y reloj caro. La cara estaba de perfil, pero se veía que era unos 10 años mayor que ella, bien cuidado, seguro de sí mismo. Hablaron durante 1 hora aproximadamente, continuó el detective. Por los gestos, parecían discutir algo serio. Él le enseñó varias veces algo en el teléfono. ¿Esto parece una reunión de negocios? Puede ser. El hombre llegó en un coche caro de gama alta. Es muy posible que sea un comprador potencial. David estudió las fotografías, intentando encontrar en ellas una respuesta inequívoca. Pero las posturas eran neutrales, los gestos profesionales. Si era infidelidad, era muy prudente. Continúe la observación, dijo. En casa David no encontraba su sitio. Las fotografías estaban en la caja fuerte, pero mentalmente volvía a ellas una y otra vez. El hombre parecía exitoso, rico. Exactamente como David nunca había sido ni podía llegar a ser. Al día siguiente fue a la oficina de Máximo Robledo, especialista en informática con el que a veces trabajaba en temas técnicos de contabilidad.
Necesito recuperar correspondencia de un ordenador corporativo, dijo David. Mi mujer perdió documentos importantes de una operación. ¿Conoce la dirección de correo electrónico? Por supuesto. Máximo no entró en detalles. 2 días después le entregó a David una memoria USB con los datos recuperados. Todo lo que se pudo extraer de los últimos 3 meses, dijo. Si algo importante fue borrado definitivamente, ya no se puede hacer nada. David llegó a casa cuando Laura estaba en el trabajo y encendió el ordenador. La correspondencia resultó ser voluminosa, cientos de correos con clientes, compañeros, proveedores. Revisó metódicamente cada uno, hasta que se topó con una cadena con una dirección. Los correos eran formalmente profesionales, pero el tono lo inquietó. Demasiados detalles personales, demasiados emoticonos, tratamientos demasiado familiares. Alejandro, gracias por la maravillosa velada en la presentación. Espero que el nuevo modelo le haya gustado no menos que a mí nuestro encuentro. Laura, sabe hacer que incluso las características técnicas aburridas resulten interesantes. Espero con ganas nuestro próximo encuentro. Por cierto, sobre ese restaurante que me recomendaba, lo probaré sin falta. ¿Quizás me haga compañía? David releyó la correspondencia 2 veces. Formalmente nada comprometedor, pero la entonación era demasiado cálida para una comunicación profesional. Especialmente el último mensaje. Guardó todo en una memoria USB separada y la escondió en la caja fuerte junto a las fotografías. Los días siguientes David comenzó a revisar la ropa de Laura. No de forma obvia, simplemente cuando se duchaba o preparaba el desayuno. Abrigos, chaquetas, blusas. Buscaba rastros de perfumes ajenos, cabellos, manchas. El jueves encontró 2 cabellos oscuros en el cuello de su abrigo. Cortos, ásperos, claramente masculinos. David era rubio, esos cabellos pertenecían a un moreno. Laura, la llamó cuando llegó. Estos cabellos en tu abrigo. Miró su palma, frunció el ceño. Ah, sí. Hoy un cliente probó el coche, le ayudé a regular el asiento. Probablemente me rozó sin querer. ¿Un moreno alto? Sí, más o menos. ¿Por qué? Nada. Solo curiosidad. La explicación era razonable, pero por alguna razón David sintió que había respondido demasiado rápido. Como si estuviera preparada para esa pregunta. Comenzó a vigilar sus reacciones, estudiar su mímica, el tono de voz. Laura se comportaba como siempre, pero a veces captaba su mirada, atenta, recelosa. Como si ella también sospechara algo. Una semana después todo se vino abajo. David olvidó cerrar la caja fuerte después de otro estudio de los materiales del detective. Fue a ducharse, y cuando regresó, vio a Laura con las fotografías en las manos. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja. Laura, puedo explicártelo. ¿Qué es esto?, gritó, y su voz resonó de rabia. David intentó acercarse, pero ella retrocedió, apretando las fotografías contra el pecho. ¿Me estás siguiendo? ¿Has contratado a un detective? Escucha, tenía motivos. ¿Qué motivos? Laura arrojó las fotografías al suelo. ¿Qué jodidos motivos? David nunca la había visto así. La cara enrojecida, las manos temblando de rabia. Has cambiado. Te has vuelto reservada. Llegas tarde del trabajo, mientes sobre la hora a la que llegas a casa. ¿Yo miento? Laura agarró un plato de la mesa y lo estrelló contra la pared. Los fragmentos se esparcieron por el suelo. ¿Yo miento y tú contratas a un detective? Se lanzó hacia la mesa de la cocina, agarró otro plato. David intentó detenerla, pero ya apuntaba hacia él. Laura, para. El plato se estrelló contra el marco de la puerta a centímetros de su cabeza. Laura lloraba, gritaba, agarraba todo lo que encontraba. 8 años. 8 años te he sido fiel, ¿y tú? Amagó un golpe con la mano. David intentó esquivarlo, pero le dio en la mejilla. Fuerte, sonoro. Estás enfermo. Eres un paranoico. Tú. David la agarró por las manos, la sacudió. Para. Explícame qué está pasando. Suéltame. No te suelto hasta que me lo expliques. Laura se retorcía, arañaba, gritaba. David le sujetaba firmemente las muñecas, intentando obligarla a mirarlo a los ojos. ¿Quién es ese hombre del restaurante? Un cliente.
Un cliente normal. ¿Y la correspondencia? ¿Por qué habíais quedado en encontraros en el restaurante? ¿Qué correspondencia? ¿De qué hablas? En el piso de al lado pusieron música, un intento de ahogar los gritos. Luego alguien llamó a la puerta. ¿Está todo bien ahí? David soltó las manos de Laura, se acercó a la puerta. Todo normal, dijo a través de la puerta. Solo era la tele muy alta. Llamaremos a la policía si no paran, respondió una voz masculina. David se volvió hacia Laura. Estaba en medio de la cocina, despeinada, con lágrimas en la cara. Me preocupo por tu seguridad, dijo más bajo. Has empezado a recibir llamadas de hombres desconocidos, llegas tarde del trabajo, gastas dinero en restaurantes. Son todos temas de trabajo. Entonces, ¿por qué mentiste sobre la hora a la que llegabas a casa cuando estuve de viaje? Laura se quedó callada. Se secó la cara con el dorso de la mano. No tengo que darte cuentas de cada minuto. Pero no tienes que mentir. No miento. Solo, a veces quiero estar sola. Pasear, pensar. Es normal. David asintió, pero por dentro todo se encogía. Quería creer, pero sus ojos decían algo diferente. Nada más de detectives, dijo Laura. Nada de seguimientos. Si no confías en mí, divorciémonos. No quiero divorciarme. Quiero entender qué pasa. No pasa nada. Te estás rayando tú solo. Se quedaron uno frente al otro entre los cristales de la vajilla rota. David sintió que esto era solo el principio. Una semana después del escándalo, Laura trajo a casa a su hermana. Ana era 3 años mayor, divorciada, trabajaba como psicóloga en una clínica privada. Apareció el sábado por la mañana con una pequeña maleta y anunció que se quedaría unos días. Laura me ha contado que tenéis dificultades, le dijo a David durante la comida. Quiero ayudar a resolver la situación. David comprendió inmediatamente que no era una decisión casual. Ana hablaba con el tono de una psicóloga profesional, hacía preguntas dirigidas, analizaba cada una de sus palabras. David, entiendo que los celos son una emoción normal, dijo cuando Laura se fue a duchar. Pero cuando se convierten en control total, ya es patológico. No controlo. Solo intento entender. Contratar a un detective no es intentar entender. Es comportamiento paranoico. Ana hablaba con calma, pero cada palabra golpeaba como una bofetada. David sentía cómo lo presentaban como enfermo, inadecuado. ¿Tienen pruebas concretas de infidelidad? Continuó. Tengo sospechas. Las sospechas no son pruebas. Son proyección de sus miedos. Laura regresó del baño y se sentó junto a su hermana. David vio cómo se miraron y comprendió que toda esta escena había sido planeada de antemano. Creo que deberían acudir a un psicólogo familiar, dijo Ana. Antes de que sea demasiado tarde. Excelente idea, apoyó Laura. David, ¿estás de acuerdo? David asintió, aunque por dentro todo se resistía. Entendía que era otra manipulación, pero negarse parecería como admitir su culpa. El lunes se apuntaron a una consulta con un psicólogo familiar. Consulta en el 5º piso de un centro médico, sillones blandos, diplomas en las paredes. Hábleme de sus problemas, dijo una mujer de mediana edad en bata blanca. Laura habló primero. Contó cómo el marido se había vuelto suspicaz, había contratado a un detective, revisaba sus cosas. Hablaba en voz baja, con temblor en la voz, como una verdadera víctima. Ya no me siento segura en casa, terminó. Puede explotar en cualquier momento. David, ¿está de acuerdo con la descripción de su esposa? No del todo. No soy explosivo. Solo, ha cambiado su comportamiento. ¿Qué cambios concretos ha notado? David contó sobre los retrasos en el trabajo, sobre los gastos extraños, sobre que se había vuelto reservada. Pero bajo las miradas de las dos mujeres todo aquello sonaba patético y mezquino. David, ¿entiende que su esposa tiene derecho a la vida privada? Preguntó la psicóloga. Por supuesto. Pero tengo derecho a saber la verdad. ¿La verdad sobre qué? Sobre dónde pasa el tiempo. ¿Y si simplemente quiere tener libertad después del trabajo? David sintió que lo acorralaban. Cada uno de sus argumentos se estrellaba contra objeciones profesionales. La sesión terminó con la recomendación de pasar por terapia individual. David, por los celos, Laura, por el estrés. De camino a casa guardaron silencio.
David entendía que había perdido la primera ronda de la guerra psicológica. En casa abrió una botella de coñac. Se tomó una copa, luego otra. El alcohol no ayudaba a pensar, pero al menos atenuaba la ansiedad. Laura se acostó temprano, alegando cansancio. David se quedó en la cocina con la botella y sus pensamientos. Los días siguientes comenzó a beber cada noche. No se emborrachaba, simplemente mantenía una ligera embriaguez que le permitía dormir. Por la mañana tenía la cabeza pesada, pero no le impedía trabajar. El jueves entró en su despacho Marina Sánchez, ayudante de contable. Una morena bajita de ojos marrones que trabajaba en la empresa desde hacía 3 años. Don David, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto. ¿Problemas con el informe? No con el informe. Marina cerró la puerta. ¿Usted, está todo bien? David la miró más atentamente. Marina siempre había sido callada, cumplidora, no se metía en asuntos ajenos. ¿A qué se refiere? Las últimas semanas parece, cansado. Preocupado. Los compañeros se dan cuenta. Problemas familiares, dijo David brevemente. Si necesita ayuda, Marina vaciló. Puedo escuchar. A veces es más fácil contárselo a una persona ajena. David estudió su cara. Sinceridad, interés, disposición a ayudar. Hacía tanto que no veía nada parecido. ¿Marina, está casada? No. ¿Nunca lo ha estado? Hubo una persona. Pero él resultó no ser quien decía ser. Entiendo. David se recostó en el sillón. ¿Cree en la fidelidad femenina? Creo. Pero no en todos los casos. Era honesto. David tomó una decisión. Marina, sospecho que mi mujer me engaña. Estoy recogiendo pruebas, pero ella es muy precavida. ¿Le ayudo? ¿En serio? Absolutamente. Sé lo que es que te engañen. No quiero que pase por esto solo. David sintió como algo cálido se extendía por el pecho. Por fin alguien de su lado. Entonces esto es lo que necesito. Elaboraron un plan. Marina debía llamar al concesionario haciéndose pasar por cliente y averiguar el horario de trabajo de Laura. David compararía esta información con sus relatos sobre los retrasos. 2 días después Marina vino con los resultados. El concesionario trabaja hasta las 7 de la tarde, dijo. Los sábados hasta las 6. Domingo cerrado. Y ella decía que se quedaba hasta las 9. La administradora dijo que a ningún empleado lo dejan después del cierre. Solo el vigilante. David sintió cómo se aceleraba el pulso. Por fin una mentira concreta que no se podía explicar. Pero hay un pero, continuó Marina. Una vez al mes hacen inventario. Entonces pueden trabajar hasta tarde. ¿Cuándo fue el último? Hace 2 semanas. Y Laura habló de retraso hace 3 días. Se miraron. Para ellos la prueba era casi irrefutable. ¿Qué va a hacer? Preguntó Marina. Lo comprobaré esta misma noche. Por la noche David fue al concesionario a las 8:30. El edificio estaba oscuro, el aparcamiento vacío. No estaba el coche de Laura. Dio la vuelta a la manzana, comprobó los cafés y tiendas cercanos. En ninguna parte. Estaba en algún sitio, pero no en el trabajo. David aparcó frente a la entrada y se puso a esperar. Puede que apareciera, puede que no había entendido algo. A las 9 de la noche vio al vigilante que hacía la ronda. David se acercó a él. Perdone, ¿los empleados se fueron hace tiempo? Sobre las 7 se fueron todos. ¿Por qué? Nada, venía a buscar a mi mujer. Probablemente me confundí. El vigilante se encogió de hombros y se fue. David se subió al coche y se fue a casa. Todo el camino le daba vueltas en la cabeza un pensamiento, ¿dónde está? ¿Dónde está ahora? En casa Laura estaba sentada en bata, viendo una serie. ¿Cómo ha ido el trabajo? Preguntó. Bien. Hoy estuvimos hasta tarde haciendo inventario. ¿Hasta qué hora? Hasta las 8:30. David asintió y fue a la cocina. Abrió la botella de coñac, se sirvió un vaso lleno. Se lo bebió de un trago. David, estás bebiendo muy a menudo últimamente, dijo Laura desde el salón. Estoy muy cansado. ¿Quizás vayas al médico? Quizás. Se sirvió otro vaso y pensó que mañana tendría que inventar un nuevo plan.
Más decidido. Al día siguiente David volvió a ir al concesionario. Esta vez a las 8:30 de la noche. Laura debía quedarse trabajando hasta las 10. El edificio estaba oscuro, como el día anterior. Pero esta vez David no preguntó al vigilante. Rodeó el edificio, encontró la entrada de servicio en la parte trasera. La cerradura era simple, vieja. David empujó la puerta con el hombro, cedió. Una vez más, con más fuerza. La cerradura crujió y se abrió. Dentro estaba oscuro y silencioso. David encendió la linterna del teléfono, recorrió el pasillo. Miró en cada despacho, en cada habitación. Vacío. Nadie. Llegó hasta el puesto de trabajo de Laura. La mesa estaba limpia, el ordenador apagado. Ningún signo de trabajo. ¿Quién está ahí? David se volvió. En la puerta estaba el vigilante con una linterna. Estoy buscando a mi mujer. Dijo que trabajaba hasta tarde. ¿Qué mujer? Aquí no hay nadie desde hace 2 horas. Laura Velasco. ¿Doña Laura? Se fue a las 7, como siempre. El vigilante ya hablaba por la radio, llamando a un patrulla policial. David comprendió que había caído en una trampa. Quieto, no huya, dijo el vigilante. Ahora lo aclaramos. La policía llegó a los 10 minutos. Atestado, explicaciones. David intentó explicar que buscaba a su mujer, pero eso solo empeoraba la situación. En casa lo esperaba Laura. Estaba sentada en el sofá, pálida, con los ojos rojos. Me han llamado del trabajo, dijo. Me han dicho que has forzado la cerradura. No la forcé. Solo empujé la puerta. David, ¿te das cuenta de lo que pasa? Te estás volviendo peligroso. Quería asegurarme de que realmente trabajabas. ¿Y ahora te has asegurado? Laura se levantó, se acercó a él. ¿Ahora entiendes que no miento? David la miró y comprendió que tenía razón. Había visto el concesionario vacío, había hablado con el vigilante. Laura no estaba allí. Pero entonces, ¿dónde había estado? ¿Y por qué había mentido? Mañana voy a enseñar este atestado a nuestra psicóloga, dijo Laura. Que ella misma decida quién de nosotros es el inadecuado. David asintió. Había perdido otra ronda. Pero la guerra acababa de empezar. David encontró la nota al día siguiente del incidente del concesionario. Estaba en el suelo, una hoja de blog con una dirección escrita con la letra de Laura. Máximo, calle del Parque, 15, piso 42. La nota estaba doblada por la mitad, como si la hubieran metido a toda prisa en el bolsillo y luego se hubieran olvidado. David releyó varias veces las líneas, intentando entender para qué podía necesitar Laura la dirección particular de alguien. Laura, la llamó cuando salió del baño. ¿Qué es esta dirección? Miró la hoja y frunció el ceño. Ah, esto, un compañero me pidió que le pasara la dirección a un conocido. La apunté para no olvidarme. ¿Máximo es quién? Un comercial de nuestro departamento. ¿No lo conoces? ¿Y por qué tiene que pasar la dirección a través de ti? No sé. Puede que se le hubiera descargado el teléfono. David, ¿otra vez empiezas? Por la noche llamó al servicio de información, averiguó el teléfono por la dirección. Llamó. Diga. Respondió una voz masculina. ¿Es Máximo? Sí, ¿quién pregunta? Me llamo David. Soy el marido de Laura Velasco. Pausa. Después. Perdone, ¿de qué se trata? Me gustaría quedar. Hablar sobre mi mujer. Yo, no entiendo de qué me habla. Creo que lo entiende perfectamente. David colgó. La voz le había parecido familiar, segura, masculina, acostumbrada a gustar a las mujeres. Al día siguiente encontró en el teléfono de Laura un contacto nuevo. Doctor. El número coincidía con el que había llamado el día anterior. David sintió como todo hervía por dentro. Así que no solo conocía a ese Máximo. Así que tenía motivos para ocultar su verdadero nombre. Esperó hasta que Laura se fue a duchar y volvió a llamar. Diga. Soy David otra vez. El marido de Laura. Oiga, no sé qué se ha imaginado, pero sé que se ve con mi mujer. Se equivoca. Solo somos compañeros. Los compañeros no se apuntan los números con el nombre de doctor. Otra pausa.
David sintió que había dado en el blanco. ¿Dónde vive, Máximo? No tengo por qué responderle. Calle del Parque, 15. Piso 42. ¿Cómo lo sabe? Mañana a las 7 de la tarde estaré en su casa. Hablaremos como hombres. David colgó sin esperar respuesta. El día siguiente se hizo eterno. David no podía concentrarse en el trabajo, firmaba documentos mecánicamente, respondía a las preguntas. Marina intentó hablar con él varias veces, pero él la rechazó. A las 6 de la tarde salió de la oficina. La calle del Parque estaba en un barrio residencial, bloques de pisos de 9 plantas, niños jugando en los patios. David aparcó junto al portal y se puso a esperar. A las 6:30 vio a un hombre que se acercaba al portal. Estatura media, constitución atlética, unos 30 años. Paso seguro, chaqueta cara. Exactamente el tipo de hombres que le gustaban a Laura. David salió del coche y lo interceptó en la puerta de entrada. ¿Máximo? El hombre se volvió. La cara era familiar, David la había visto en algún sitio. ¿Usted es David? Sí. Tenemos que hablar. Pensaba que bromeaba. No bromeo. Subamos. Máximo vaciló, luego asintió. Subieron al cuarto piso en silencio. David estudiaba su nuca, los hombros anchos, pensaba en cómo este hombre había tocado a su mujer. Pase, dijo Máximo, abriendo la puerta. El piso era de una habitación, pero con estilo. Muebles caros, televisión grande, cuadros en las paredes. Máximo evidentemente ganaba bien. Siéntese. ¿Quiere café? No hace falta café. Vamos al grano. Máximo se sentó en un sillón enfrente. David se quedó de pie. ¿Cuánto tiempo lleva acostándose con mi mujer? No me acuesto con su mujer. No mienta. Tiene su número apuntado como doctor. A veces me consulta sobre coches. Entiendo de automóviles. Miente. Trabaja en el mismo concesionario. ¿Cómo lo sabe? Así que trabaja. Y se ve con ella después del trabajo. Máximo se levantó, se acercó a la ventana. Mire, David, entiendo que esté preocupado. Pero entre Laura y yo no hay nada. Entonces, ¿por qué oculta su relación? Porque sabe que es celoso. Me contó que había contratado a un detective. David sintió como todo se le revolvía por dentro. Así que hablaba con él de los problemas familiares. Así que entre ellos había realmente intimidad. ¿Qué más le contó? Que la persigue. Que le revisa el teléfono, la ropa, la sigue. ¿Y usted la compadece? Cualquier mujer normal merece. David no le dejó terminar. Dio un paso adelante, lo agarró por las solapas de la chaqueta. ¿Así que yo no soy normal? Suélteme. Responda. ¿No soy normal? Está enfermo. Suélteme. David lo empujó contra la pared. Máximo se golpeó la espalda contra el marco de la puerta, gritó. ¿Dónde se ven? ¿En qué hotel? No nos vemos. Miente. David lo agarró por el cuello, lo arrastró hacia la puerta. ¿Qué hace? Salgamos al rellano. Lo empujó fuera del piso, lo apretó contra la pared del rellano. Por última vez preguntó. ¿Dónde se ve con mi mujer? En ningún sitio. Le digo que. David golpeó la pared con el puño junto a su cabeza. El yeso se desconchó. ¿Cuántas veces se la ha tirado? Ninguna. ¿Está loco? ¿Estoy loco? David amagó un golpe, pero Máximo se esquivó. Levantó bruscamente la rodilla, le dio en el estómago. David se dobló, sin aliento. Cabrón. Gritó Máximo y le dio un puñetazo en la cara. David sintió el golpe. Pero el dolor solo lo enfureció más. Se enderezó, agarró a Máximo por el cuello. Hijo de puta. Hijo de puta. Lucharon en el rellano, se agarraron de la ropa, se empujaron. Máximo era más joven y fuerte, pero David estaba enloquecido. ¿Qué pasa aquí? En el rellano apareció un hombre mayor en zapatillas de casa. Llame a la policía. Gritó Máximo. A la policía, corrigió el vecino y sacó el teléfono. David soltó a Máximo, se apartó hacia la pared. La cara le ardía. Está loco. Dijo Máximo, arreglándose la camisa rota. Irrumpió en el piso, amenazó, pegó.
No irrumpí. Me invitaron. Mentira. Me chantajeó. 10 minutos después llegó la policía. 2 cabos, atestado, explicaciones. David intentó contar lo de la mujer, la infidelidad, pero eso solo empeoraba la situación. El ciudadano Máximo presenta denuncia por lesiones, dijo el cabo mayor. Tendrá que comparecer ante el juzgado. Pero él pegó primero. Lo averiguaremos. En casa lo esperaba Laura. Estaba sentada en el sofá, pálida, con los ojos rojos. Me ha llamado Máximo, dijo. Me ha contado que fuiste a verle. ¿Es tu amante? Es mi compañero. Un compañero al que has pegado. Defendía a mi familia. ¿Qué familia? Laura se acercó al armario, sacó una maleta. Has destruido nuestra familia con tu paranoia. ¿Qué haces? Me voy. Con mi hermana. Hasta que te tranquilices. Laura, espera. No te me acerques. Te tengo miedo. Metió unas cuantas cosas en la maleta y se dirigió hacia la puerta. Cuando recapacites, llámame. Puede que entonces hablemos. David se quedó solo en el piso vacío. Un mes después fue el juicio. Máximo vino con abogado, contó cómo David había irrumpido en su casa, había amenazado, había pegado. David intentó explicar los motivos, pero la jueza solo movía la cabeza. Condena condicional de 1 año. Prohibición de acercarse al denunciante. Multa. Ciudadano Velasco, dijo la jueza, su comportamiento es inadmisible. Los celos no justifican la violencia. Saliendo de la sala del juzgado, David vio a Máximo en el pasillo. Hablaba con alguien por teléfono. Sí, todo normal, decía. Le dieron condicional. Ya no molestará más. David quiso acercarse, pero recordó la prohibición. Pasó de largo, solo alcanzó a escuchar. Por supuesto, nos vemos esta noche. Como siempre. En casa lo esperaba Marina. Estaba sentada en la cocina, revisando unos papeles. ¿Cómo fue el juicio? Condicional. David, he encontrado algo. Le entregó un extracto bancario. Esta es su cuenta conjunta con su esposa. Mire estas transferencias. David miró. Cada mes, el día 15, una transferencia de 50.000. Destinatario, Ribanov OV. ¿Quién es Ribanov? Lo he comprobado. Director de una empresa inmobiliaria. Un hombre muy rico. ¿Cómo conseguiste el extracto? Legalmente. Soy ayudante de contable, me han confiado la gestión de sus cuentas personales. David estudió las cifras. 50.000 al mes eran dinero serio. Casi la mitad de su presupuesto familiar. 6 meses seguidos, dijo. 300.000. ¿Para qué necesitaría su esposa transferir tales cantidades a un hombre desconocido? Buena pregunta. David dobló el extracto y se lo metió en el bolsillo. Por fin tenía una prueba real. Algo que no se podía explicar con eventos corporativos o tías enfermas. Laura regresó una semana después. Se veía descansada, incluso más joven. ¿Cómo van las cosas? Preguntó, como si no hubiera pasado nada. Bien. Marina me ayuda con los informes. ¿Quién es Marina? La ayudante de contable. ¿No la conoces? Laura asintió y pasó al dormitorio. David esperó a que deshiciera las maletas, luego fue a verla. Laura, tenemos que hablar. ¿De qué? Del dinero. Sacó el extracto. Explícame estas transferencias. Laura miró el papel. Su cara se tensó por un momento, luego volvió a la calma. Estoy ayudando a la tía Vera. Está enferma. 50.000 al mes. Tiene un tratamiento caro. Oncología. La tía Vera murió hace 3 años. No la tía Vera. Otra tía. La hermana de Vera. ¿Cómo se llama? Zoe. Zoe Ribanova. ¿Está casada con Ribanov? Sí. ¿Con Oleg Viktorovich? Laura dudó un segundo. Solo un segundo, pero David lo notó. Sí. Con Oleg Viktorovich. Quiero conocerla. Está ingresada en el hospital. No recibe visitas. ¿En qué hospital? En el centro oncológico. ¿Dónde? En la carretera de Kasirsky.
David asintió. Cada una de sus respuestas sonaba como una lección aprendida. Mañana iremos a verla juntos. No podrá recibirnos. Quimioterapia. Entonces pasado mañana. David, ¿para qué? No la conoces. Quiero saber a quién estoy donando el presupuesto familiar. Laura se volvió hacia la ventana. De acuerdo. Pero no mañana. Necesito hablar con los médicos. Habla. Tenemos tiempo. David salió del dormitorio, pero en la puerta se volvió. Laura, ya no voy a montar escándalos. Pero si me mientes sobre el dinero, lo voy a averiguar. No miento. Ya veremos. Cerró la puerta y fue a la cocina. Cogió el teléfono, marcó el número de información. Necesito el teléfono del centro oncológico de la carretera de Kasirsky. Hay varios centros. ¿Cuál exactamente? Donde tratan de forma privada. Ahora le conecto. David anotó el número y pensó que mañana empezaría una nueva investigación. Esta vez, con hechos concretos. Una semana después, David comprendió que la tía Zoe no existía. Había llamado a todos los centros oncológicos, clínicas privadas, incluso hospitales normales. Nadie había oído hablar de una paciente con ese apellido. Marina le ayudó a encontrar la dirección de Oleg Ribanov a través de la base de datos fiscal. Director de la empresa inmobiliaria, Ribanov Group, dirección de registro en un complejo residencial de élite. Pero cuando intentaron ir allí, la seguridad no los dejó pasar. Hay que buscar otra forma, dijo Marina. ¿Quizás a través del trabajo? Intentémoslo. David recordó la correspondencia que había encontrado en el ordenador de Laura. El cliente Oleg Ribanov. Así que realmente compraba coches en el concesionario. El jueves, David fue al concesionario durante la hora del almuerzo. Esperó hasta que saliera alguno de los empleados. Un joven con traje de negocio se dirigió al café de enfrente. Disculpe, le gritó David. ¿Trabaja en el concesionario? Sí, ¿por qué? Quería preguntar por un cliente. Oleg Ribanov. ¿Y usted quién es? Agente de seguros. Va a hacer una póliza para un coche nuevo. El chico se relajó. Ah, Ribanov. Por supuesto que lo conozco. Nuestro cliente VIP habitual. ¿Compra a menudo? Cada 6 meses seguro. Modelos caros, siempre en efectivo. Laura suele trabajar con él. ¿Laura? Velasco. Nuestra mejor gerente. Lleva trabajando con él como 2 años. David sintió cómo se aceleraba el corazón. ¿Cómo es físicamente? Alto, distinguido. Unos 45 años. Siempre con trajes caros, viene en un buen coche. Entiendo. Gracias. David regresó a la oficina y le contó la conversación a Marina. Así que no solo recibe dinero de ella, dijo. También le compra coches. O hace como que se los compra. Hay que vigilarlo. Averiguar dónde pasa el tiempo. Al día siguiente, David fue otra vez al detective Kravtsov. ¿Nueva tarea? Preguntó. Necesito seguir a un hombre. Oleg Ribanov, director de empresa. ¿Ese Ribanov? ¿Del negocio inmobiliario? ¿Lo conoce? He oído hablar de él. Es un hombre serio. Va a costar caro. ¿Cuánto? 10.000 al día. Seguramente es cauteloso, habrá que trabajar desde lejos. David aceptó. El dinero lo sacó de los ahorros que había estado guardando para las vacaciones. 3 días después, Kravtsov llamó. Encontré la oficina de su Ribanov. Torre en el centro de negocios, planta 42. Viene cada día a las 9 de la mañana, se va a las 7 de la tarde. ¿Y los jueves? Los jueves es interesante. Sale de la oficina a las 2 de la tarde, desaparece durante 3 horas. Deja el coche en el aparcamiento, se va andando a algún sitio. ¿A dónde? Aún no lo sé. Pero mañana es jueves, intentaré seguirlo. David pensó que el jueves era el día en que Laura solía quedarse hasta tarde en el trabajo. La coincidencia le pareció sospechosa. Por la noche en casa se sentó en la cocina, bebió té y pensó en el siguiente paso. Laura preparaba la cena, tarareaba algo. Los últimos días había estado especialmente cariñosa, lo abrazaba, lo besaba, le cocinaba sus platos favoritos. David, he decidido cogerme vacaciones, dijo,
poniendo en la mesa un plato de albóndigas. ¿Quizás vayamos a algún sitio? Hace tiempo que no descansamos juntos. ¿A dónde te gustaría ir? No sé. A Turquía, a Tailandia. Donde haga calor y sea bonito. David la miró con más atención. Laura sonreía. Pero sus ojos estaban alerta. Buena idea, dijo. Solo que primero hay que arreglar lo del crédito. Nos las arreglaremos. Lo importante es estar juntos, lejos de todos los problemas. Se acercó por detrás, lo abrazó por los hombros. David, sé que los últimos meses han sido duros. Pero superaremos esto. ¿Me quieres? Te quiero. Y yo te quiero a ti. Más que a la vida. David sintió como todo se encogía por dentro. Sus palabras sonaban sinceras, pero sabía que era capaz de mentir mirándolo a los ojos. Laura, ¿y si me entero de que me mientes? ¿Sobre qué? En general. Sobre cualquier cosa. Ella aflojó los brazos, se apartó. ¿Por qué preguntas eso? Simple curiosidad. ¿Qué pasaría si resultara que tienes a alguien más? David, ya hablamos de esto con la psicóloga. Tus celos están destruyendo nuestra relación. No hablo de celos. Hablo de la verdad. La verdad es que te quiero. ¿Y si no es así? Laura se quedó callada, luego se sentó frente a él. Está bien. Si te estoy engañando, si tengo a alguien más, entonces no me lo merezco. ¿Qué no te mereces? Tu amor. Tu perdón. ¿Y entonces qué? Entonces tienes derecho a dejarme. David asintió. La respuesta era correcta, pero por alguna razón no lo tranquilizó. Al día siguiente, Kravtsov llamó a las 3 de la tarde. Seguía su Rivanov. Fue a un hotel. ¿A cuál? Al Metrópol. Centro de la ciudad, 5 estrellas. Subió en el ascensor, no lo seguí porque podrían haberme visto. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? 1 hora y media. Salió a las 3:30, volvió a la oficina. ¿Se encontró con alguien? Seguramente. No se va solo a un hotel así durante 1 hora y media. David sintió cómo empezaban a temblarle las manos. El hotel, Metrópol, era exactamente el tipo de lugar donde la gente se ve para citas íntimas. Siga vigilando, dijo. Y también el próximo jueves. De acuerdo. Pero tiene que prepararse para lo que pueda descubrir. ¿Prepararme para qué? Para la verdad. No siempre es agradable. David colgó y se sentó en el sillón. Durante casi 8 meses había estado buscando pruebas de la infidelidad de su esposa. Ahora estaban cerca, y no sabía si estaba preparado para verlas. Por la noche fue a ver a Marina. Mañana a las 2 del mediodía estaré en el hotel, Metrópol, dijo. Si quieres, puedes venir conmigo. David, ¿estás seguro? No. Pero hay que terminar con esto. ¿Y si realmente está allí su esposa? Entonces sabré la verdad. ¿Y después? Después ya veremos. Marina se quedó callada, luego asintió. De acuerdo. Iré con usted. Esa noche, David fue a una tienda de artículos deportivos. Compró un spray de gas y una pistola eléctrica. El vendedor no hizo preguntas, los medios de autodefensa se vendían libremente. Es para seguridad, se dijo. Solo para seguridad. En casa, Laura lo recibió con la cena. Había preparado su pescado favorito, comprado vino caro. ¿Celebramos algo? Preguntó. Solo quiero hacerte algo agradable. Cenaron a la luz de las velas, hablaron de planes para las vacaciones, de dónde ir en verano. Laura estaba encantadora, tierna, atenta. Al acostarse, David pensó que mañana podría ser el último día de su matrimonio. O al contrario, el día en que comprendiera que se había imaginado todo. Laura lo abrazó, se acurrucó contra su hombro. David, pase lo que pase, recuerda que te quiero. ¿Por qué dices eso? Por nada. Solo quiero que lo sepas. David se quedó tumbado en la oscuridad, escuchando su respiración y pensando en el día siguiente. En el bolsillo de la chaqueta estaban el spray de gas y la pistola eléctrica. En el teléfono, el número del detective. Mañana a las 2 del mediodía estaría de pie junto al hotel, Metrópol, y esperaría. Esperaría la respuesta a la pregunta que lo había atormentado durante 8 meses.
Laura se movió en sueños, se acurrucó más cerca. David sintió el aroma de su pelo, el calor de su cuerpo, y pensó que esta podría ser su última noche juntos. Por la mañana se despertó temprano, pero Laura ya no estaba en la cama. Estaba de pie junto a la ventana, bebiendo café. Buenos días, dijo sin volverse. Buenos días. David, hoy tengo una reunión importante. Puede que vuelva tarde. ¿Con cuántos clientes? Con uno. Un negocio muy serio. Entiendo. David se vistió, desayunó y se fue al trabajo. Todo el día no pudo concentrarse, miraba el reloj, contaba los minutos. A la 1 se encontró con Marina. ¿Preparado? Preguntó. Preparado. Fueron al centro. David pensó que en 1 hora sabría toda la verdad. Buena o mala, pero la verdad. A las 2 del mediodía, David y Marina estaban frente al Hotel Metropol. El edificio de ladrillo rojo se alzaba sobre la plaza, coches caros se acercaban a la entrada. Ahí está, dijo Marina, señalando a un hombre alto con traje oscuro. Oleg Ribanov caminaba con paso seguro, ajustándose un reloj caro. Su cara estaba tranquila, incluso satisfecha. Se detuvo en la entrada, llamó a alguien, dijo unas palabras y entró. ¿Y ahora qué? Preguntó Marina. Ahora esperamos. Se quedaron en la sombra del edificio de al lado, observando la entrada. David sentía como el corazón latía cada vez más rápido. 15 minutos más, y sabría la verdad. A las 2:15 se acercó un taxi al hotel. De él salió Laura. David sintió como todo se volteaba por dentro. Llevaba un vestido nuevo que nunca había visto, el pelo peinado, el maquillaje perfecto. Parecía una mujer que va a una cita. David, dijo Marina en voz baja. ¿Quizás no vale la pena? Sí vale la pena. Laura desapareció en el edificio. David esperó, luego se dirigió a la entrada. ¿A dónde va? A averiguar el número de la habitación. El portero uniformado estaba en la entrada, pero no le prestó atención. David pasó al vestíbulo, echó un vistazo. Columnas de mármol, lámparas de cristal, sillones suaves. Detrás del mostrador de recepción había un joven administrador. Bienvenido al Metropol. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito el número de un huésped. Oleg Ribanov. Disculpe, pero no podemos proporcionar esa información. David sacó dinero del bolsillo, lo puso en el mostrador. Oleg Ribanov. Alto, con traje gris. Vino hace media hora. El administrador miró el dinero, luego a David. ¿Y usted quién es? Su socio. Llego tarde a la reunión. El joven dudó unos segundos, luego cogió rápidamente el dinero. Habitación 317. Tercera planta. David asintió y se dirigió al ascensor. Las manos le temblaban cuando pulsó el botón de la tercera planta. En el espejo de la cabina se reflejaba una cara pálida con ojos inflamados. El pasillo estaba vacío, solo zumbaba el aire acondicionado. David llegó a la habitación 317, se detuvo ante la puerta. Desde dentro se oían sonidos apagados, risas, una voz femenina. La voz de Laura. David sintió como todo se paralizaba por dentro. 8 meses de sospechas, búsquedas, dudas, y ahí estaba la confirmación definitiva. Pulsó el picaporte, no estaba cerrado con llave. Y David vio lo que había estado buscando durante 8 meses. Laura estaba en la cama. No se dieron cuenta inmediatamente de que la puerta se había abierto. Laura, dijo David en voz baja. Ella giró bruscamente la cabeza, lo vio y gritó. Oleg saltó de la cama, cogió del suelo el cinturón de los pantalones. ¿Quién coño eres? Es mi marido, susurró Laura, tapándose con la almohada. ¿Tu marido? Oleg era alto, musculoso, bronceado. En el pecho llevaba una cadena de oro, en la muñeca un reloj caro. Blandía el cinturón como un látigo. Lárgate de aquí, imbécil. Soy David, no imbécil, dijo David. Oleg se preparó para golpear con el cinturón, pero David se esquivó y le dio un puñetazo en el plexo solar. Oleg se dobló, jadeando, cayó de rodillas. David, no. Gritó Laura. Saltó de la cama e intentó correr hacia la puerta. David la interceptó, la agarró del pelo. ¿A dónde, puta? Suéltame. Me duele.
La arrastró de vuelta a la cama. Laura intentaba soltarse. 8 años. 8 años he vivido con una mentirosa. David, puedo explicártelo todo. Lo explicarás. Pero primero él va a explicar. David empujó a Laura sobre la cama, se acercó a Oleg. Este seguía sentado en el suelo, sujetándose el estómago. ¿Cómo te llamas? Oleg. Oleg Ribanov. ¿Cuánto tiempo llevas follándote a mi mujer? No. No entiendo. David sacó la pistola eléctrica, la encendió. El aparato crepitó. Entre los electrodos saltó una chispa. Responde, o te doy una descarga. 6 meses. Llevamos viéndonos 6 meses. ¿Dónde? Aquí. En esta habitación. ¿Cada jueves? Sí. ¿Ella te transfiere dinero por esto? Oleg miró a Laura. Ella negaba con la cabeza, pero él ya no podía parar. No, al contrario. Yo la ayudo. ¿Cómo? Con dinero. Me dijo que tenían problemas económicos. David sintió como todo hervía por dentro. Así que no solo lo engañaba, sino que le contaba al amante sus problemas familiares. ¿Qué más le prometías? Yo iba a divorciarme. Casarme con ella. ¿Y trabajo? Sí, quería llevármela a mi empresa. Laura sollozaba, tapándose la cara con las manos. David, todo eso es mentira. Está mintiendo. Cállate, dijo David sin volverse. David sacó el teléfono, puso la grabadora. ¿Cómo os conocisteis? Compré un coche en su concesionario. Ella era la gerente. ¿Cuándo fue eso? Hace 1 año. Pero entonces no había nada entre nosotros. ¿Y cuándo empezó? Hace 6 meses. Volví a comprar un coche, empezamos a hablar. ¿De qué? De la vida. Me contó que tenía problemas en el matrimonio. ¿Qué problemas? Que su marido no la entendía. Que era aburrido, sin ambiciones. David, para. Gritó Laura. Continúa, le dijo David a Oleg. Empezamos a vernos. Primero en cafés, después aquí. ¿Cada jueves? Sí. ¿Qué le prometías? Que me divorciaría. Que viviríamos juntos. ¿Y ella se lo creyó? Sí. ¿Y el dinero para qué? ¿Qué dinero? David le enseñó el extracto del banco. 50.000 cada mes. No sé nada de ningún dinero. David miró a Laura. Explica. Yo quería ahorrar dinero. Por si nos divorciábamos. Lo transfería a la cuenta de un testaferro. ¿De quién? De su hermano. Víctor Ribanov. Oleg la miró sorprendido. ¿Le transferías dinero a Vitia? Sí. ¿Para qué? Para que David no se enterara. David comprendió que Laura no solo lo engañaba. Estaba trasladando sistemáticamente el dinero fuera de la familia, preparándose para el divorcio. ¿Así que llevas 6 meses preparándote para dejarme? David, no es así. ¿Entonces cómo? No sabía qué hacer. Me hice un lío. ¿Qué lío? Con los sentimientos. No quería hacerte daño. David se echó a reír. La risa era malvada, histérica. Se levantó, se acercó a la puerta. David, ¿a dónde vas? David salió. Ya no necesitaba más explicaciones. En la salida se le acercaron los guardias de seguridad con la policía. Está detenido, dijo uno de ellos. ¿Por qué? Por irrumpir en la habitación, por agresión. Yo no irrumpí en ningún sitio ni agredí a nadie. Pero no me resisto. David dejó tranquilamente que le pusieran las esposas. Había conseguido lo que venía a buscar. Lo demás no importaba. En la comisaría pasó un día. Escribió una declaración donde contó que simplemente paseaba y se encontró a su esposa con el amante. 1 mes después, David pidió el divorcio. Al escrito adjuntó los extractos bancarios que mostraban las transferencias de dinero, las fotografías del detective. El juicio fue rápido y sin emociones. La jueza estudió los documentos. Se concede el divorcio. Laura estaba sentada pálida, sin levantar la vista. Al salir de la sala del juzgado, David no sintió alivio, sino vacío. 8 años de vida habían terminado con un golpe del martillo de la jueza.
En casa cambió las cerraduras, metió las cosas de Laura en cajas. Ella vino a recogerlas con su hermana. David, dijo, de pie en la puerta. Entiendo que me odias. Pero quizás algún día. No, dijo él. Nunca. ¿Por qué? Porque no creo en la resurrección de los muertos. Una semana después envió anónimamente a Hacienda los datos sobre los ingresos de Oleg que había encontrado. La empresa, Ribanov Group, estuvo siendo investigada durante 3 meses. Como resultado se detectaron infracciones graves, el negocio de Oleg se hundió. En el concesionario, la grabación de la confesión de Laura llegó de alguna manera a la dirección. Laura fue despedida ese mismo día. Su reputación en el sector del automóvil quedó arruinada, la historia se extendió rápidamente por los chats profesionales. Los amigos comunes fueron conociendo la verdad poco a poco. Unos por David. Otros por cotilleos, otros escucharon la grabación por casualidad. La reacción era la misma, compasión hacia él y condena hacia ella. Laura intentó encontrar trabajo, pero en todas partes la rechazaban. O conocían la historia, o no le convenían las condiciones. 6 meses después aceptó un puesto de asesora en un pequeño concesionario de coches de segunda mano por 20.000 al mes. No le llegaba el dinero. Laura alquiló una habitación en un piso compartido, empezó a economizar en todo. Por las noches bebía vino barato, intentando olvidar lo que había perdido. Oleg desapareció de su vida el mismo día que perdió el negocio. No respondía a las llamadas, cambió de número. Se enteró por conocidos de que se había ido a otra ciudad, intentaba empezar de nuevo. Un año después del divorcio, Laura fue a casa de David. Tenía mal aspecto, más delgada, con los ojos apagados, ropa barata. David, ¿podemos hablar? ¿De qué? De nosotros. De lo que pasó. No pasó nada. Todo terminó. Entiendo que cometí un error. Un error enorme. Pero quizás puedas perdonar. David la miró atentamente. Esta mujer hacía un año lo había traicionado, había planeado robar la mitad de sus bienes, lo había considerado un fracasado. Laura, te perdoné el día que me confesaste todo. ¿De verdad? De verdad. Pero la confianza, como el amor, no vuelve. Para mí estás muerta. David, me di cuenta de que eras el mejor hombre de mi vida. Fui una estúpida. Sí, lo fuiste. Pero eso ya no importa. ¿Por qué? Porque me voy a casar. Laura palideció. ¿Con quién? Con Marina. Todo este tiempo ha estado a mi lado, me ha apoyado. ¿Con la que te ayudó a espiarme? Con la que me ayudó a conocer la verdad. David, dame una oportunidad. Tuviste tu oportunidad. 8 años de oportunidad. La aprovechaste. Pero he cambiado. Demasiado tarde. David cerró la puerta sin esperar respuesta. Un mes después se casó con Marina. Ceremonia sencilla, solo familiares y amigos íntimos. Vendieron el piso de la ciudad y compraron una casa en las afueras. Laura se enteró por las redes sociales. Fotos de la pareja feliz, felicitaciones, comentarios sobre cómo David se merecía su felicidad. Se quedó sentada en su habitación del piso compartido, bebiendo vino de un vaso de plástico y entendiendo que lo había perdido todo. No solo al marido, la casa, el dinero. Había perdido la posibilidad de ser feliz. Oleg resultó ser un mentiroso, las bonitas promesas una farsa. Y David, al que había considerado un fracasado aburrido, construyó una nueva vida y encontró el amor. Ese mismo hombre que durante años había ido honestamente al trabajo, había mantenido la casa, se había preocupado por ella, realmente resultó ser el mejor. Pero se dio cuenta demasiado tarde. El último mensaje de su conversación David lo recibió en Nochevieja: perdóname. Me equivoqué. Sé feliz. No respondió. Laura para él realmente estaba muerta. Y los muertos no escriben mensajes a los vivos.